El objetivo de nuestra experiencia del laboratorio de física en electrostática va a ser conseguir un campo eléctrico formado entre dos placas metálicas paralelas y obtener lo que se denomina una superficie equipotencial plana, en donde podremos desplazar un punto y determinar su potencial eléctrico. Allí vamos a analizar diferentes elementos que encontramos en estas superficies equipotenciales planas, como ser líneas de fuerza, superficies equipotenciales, líneas equipotenciales. Vamos entonces a empezar haciendo una descripción de los implementos que vamos a utilizar para llevar adelante esta práctica de laboratorio. Para realizar esta experiencia vamos a disponer de los siguientes materiales. Una fuente de corriente directa, que es un voltímetro de alcance 0 a 15 voltios. También tenemos un registro de amperaje de 0 a 5 amperios. Para medir los cambios de diferencia de potencial o voltaje, vamos a utilizar este voltímetro, que lo hemos ubicado en un rango de 0 a 40 voltios de corriente directa. Vamos a utilizar este gráfico que corresponde a una superficie equipotencial, que vamos a llamarla, en donde tendremos aquí una placa que va a ser la placa positiva, placa A, frente a ella la placa negativa, la placa B, y hemos señalado diferentes elementos que vamos a tomar en cuenta en la experiencia. Por ejemplo, distancias en donde vamos a ubicar el punto para determinar su potencial, diferentes distancias, y estas distancias nos van a determinar estos límites, los cuales vamos a llamar también líneas equipotenciales, y este límite va a ser también considerado como superficie equipotencial. Y el desplazamiento de la carga que viene desde la positiva atravesando la superficie a la negativa, le vamos a llamar las líneas de fuerza, que son los potenciales de los puntos. Vamos a emplear también este recipiente de plástico donde hemos ubicado las placas metálicas, la placa A, que vamos a llamar la positiva, y la placa B. Dispuesto el recipiente sobre la superficie que hemos graficado, hemos hecho la instalación. El polo positivo, que viene desde la fuente, lo hemos conectado hacia la placa metálica, que la identificamos como placa A, que es la placa positiva. Y el polo negativo de la fuente va conectado a la placa B, que corresponde a la placa negativa. De igual manera, desde el voltímetro hemos conectado el polo negativo a la misma placa negativa de la fuente, y el polo positivo nos va a quedar como puntero para ir ubicando a diferentes distancias y medir los diferentes niveles de potencial. Para empezar, vamos a vertir aproximadamente medio litro de agua sobre la bandeja de plástico. Y estamos en condiciones para empezar a realizar las diferentes mediciones que se nos presenten. Prendemos nuestra fuente de voltaje, el voltímetro. Vamos a registrar con cuántos voltios vamos a empezar a trabajar. El potencial entre las placas que están bajo tensión. Vamos a determinar
12 voltios y fracción. Vamos a tomarlo como 12 voltios, redondeando su valor. Desde la placa positiva se va a desplazar el potencial eléctrico de mayor a menor hasta llegar a la placa negativa. Vamos a tomar un punto que le hemos señalado aquí como a distancia 1. A distancia 1, el voltímetro me registra una tensión de 9 voltios aproximadamente. Si este punto lo desplazamos paralelamente hasta otra ubicación, vemos que el voltaje se mantiene casi igual, 9 voltios y fracción. Si desplazamos hasta otro punto, voltaje 9 y fracción. Y así sucesivamente, mientras el desplazamiento sea paralelo, el voltaje permanece igual. Esto es lo que se denomina una línea equipotencial y que está limitando a todo este espacio que es la superficie equipotencial. Vamos a tomar ahora otro punto, aproximadamente en la mitad de la superficie equipotencial plana que hemos elaborado. Un punto en esta parte superior. Dijimos que partimos con 12 voltios de tensión. Este punto está aproximadamente en la mitad, registra 6 voltios, 5,99 equivalente a 6. Está en la mitad del espacio o de la distancia. De igual manera vamos a tomar otro punto. Y vemos que la tensión es 5,94 que podemos considerar redondeando los 6 voltios. Otro punto más. Voltaje 6,05. Se mantiene de igual manera igual el voltaje porque estamos desplazando en una línea paralela hacia la placa cargada positivamente. Vamos a tomar un tercer nivel. Vamos a prender nuestro voltímetro que se nos apagó. Tomemos un tercer nivel. Vemos que nos registra 3,5 aproximadamente. Si lo desplazamos paralelo hacia otro punto, vemos que es 3,20, valor que está redondeando los 3 voltios. Otro punto más, 3,5. Es decir, los valores se permanecen casi iguales. Si tuviéramos una exactitud en nuestra mano para ubicar en una línea exactamente paralela, los valores no cambiarían. Y finalmente, cuando ya la carga procedente de la placa positiva llega a una distancia cercana a la placa negativa, vemos que el valor se vuelve 0, porque ya no tenemos diferencia de potencial. No hay distancia entre una placa y otra placa. Las puntas del multímetro se han unido en la placa negativa. Hemos observado que la trayectoria que describe el punto para encontrar su potencial es lo que denominamos línea de fuerza. La línea que se desplazó paralelo a la placa es la denominada línea equipotencial y que está limitando también la superficie equipotencial. Tuvimos en el primer tramo superficie equipotencial 1, superficie 2, 3, 4. Estas son las características más importantes que hemos señalado cuando estudiamos y analizamos
el comportamiento de una superficie equipotencial sobre un plano. Esta práctica muy interesante, la hemos llevado a ustedes para satisfacer a sí mismo una inquietud y una preocupación de un compañero visitante que nos pidió que hiciéramos algo al respecto. Agradecemos mucho, esperamos haber llevado con esta explicación algo y nos vemos en un próximo laboratorio de física. Muchas gracias.